información, la parte relevante, por ejemplo, no van a poner 2, 3, 4 herramientas. Por ejemplo, Amazon utiliza algunas herramientas. Hable específicamente sobre una herramienta y pare de contar, ¿sí? Ya, señores, vamos al tema laboratorio. En el tema laboratorio, igual que en la segunda unidad, el tema la van a realizar o desarrollar en grupo. Pueden mantener el mismo grupo o pueden generar otros grupos. Entonces, los grupos son, igual pueden ser 2, 3, 4, máximo 5. Y de igual forma, debe existir un coordinador y el coordinador es el encargado de enviar el archivo, el único archivo, pero en la carátula poner los nombres que integran el equipo de trabajo. Bueno, para el laboratorio como para el TAI vamos a utilizar los mismos formatos, señores. Tanto en el laboratorio como en el TAI utilizamos la misma norma o el mismo, algunos lo utilizan como, digamos, reconocen como un nombre de estilo, norma APA, estilo APA o norma APA, para determinar la cita y las referencias bibliográficas. Bien, señores. Entonces, el tema del laboratorio es igual, realizar un ensayo. Del tema instalación y configuración de una red de datos, entre paréntesis, redes informáticas. Entonces, en este caso, no lo van a hacer para una empresa determinada. Aquí igual vamos a asumir, pero aquí, señores, en el desarrollo es necesario que se especifique los, digamos, primero en el objetivo o en los objetivos específicos. Por ejemplo, sería investigar sobre instalaciones y configuración de redes informáticas. Ustedes van a encontrar mucha información, dado que es un tema muy amplio. Pero ustedes van a tomar un elemento o un componente específico, pero tanto el hardware como el software. Por ejemplo, he encontrado o dispongo de un servidor, o en la empresa tengo un servidor, y ese servidor soporta 100 clientes, pero no usuarios, sino 100 clientes. Entonces, primero, detallar cuál es la infraestructura tecnológica física para las redes. Entonces ya tenemos, señores, un servidor y las estaciones de trabajo que se les conoce también con el nombre de clientes. Entonces ya tenemos la parte de hardware. Pero como ustedes están al tanto,
que el hardware solo no funciona. Entonces es necesario, por ejemplo, en el servidor instalar un sistema operativo de redes, que soporte redes. Y también para la conexión del servidor o el servidor con los clientes, también se requiere un software. En resumen, señores, en este tema, pueden tomar de alguna empresa igual. Por ejemplo, en la ocasión anterior, determinaron instalación y configuración de hardware y software para instalar bases de datos. Entonces tomaron de una empresa que tienen un servidor, tienen clientes remotos, porque la empresa contaba con 2 sucursales y también la conexión las conexiones, la comunicación dirigida y la conexión no dirigida. Y justamente en esta clase la vamos a tratar del tema. Entonces el señor determinó un servidor, como 50 clientes en la oficina, en las sucursales, bueno, como 150. Pero el software que ustedes instalan no depende de los usuarios. Como estamos hablando de 150, como con ustedes ya revisamos el tema de licencias, ya las licencias o el número de usuarios que van a utilizar ese servidor, allí ya depende de cuántos usuarios, porque la licencia es por usuario. Entonces ustedes determinan, señores, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta, por favor, en base, digamos, referente a la segunda actividad y de la misma forma del desarrollo del laboratorio? ¿Alguna pregunta, señores? Inge, disculpe, para el laboratorio, ¿cuántos objetivos específicos usamos o ponemos? Realmente no hay una regla que diga cuántos objetivos. Yo lo pondría, por ejemplo, primero investigar lo que es instalación y configuración de redes, luego investigar o buscar o determinar la infraestructura tecnológica física para redes y luego el software requerido para que funcione la infraestructura tecnológica en red. Ese sería el tercer objetivo, ¿no es cierto? Cuarto objetivo, instalación física del servidor o del hardware, y luego la configuración, y luego la instalación y la configuración del software. En mi caso, yo creo que lo haría con 5 objetivos específicos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, señores? Ya, señores, entonces vamos a lo que venimos.
Ya, señores, vamos a ver. Ya, señores. En la plataforma Moodle está, creo, no recuerdo exactamente, creo 3 archivos, ¿no? Revisen, por favor. Vamos a utilizar el archivo titulado medios de transmisión de datos. Con ustedes ya revisamos la arquitectura de protocolos TCP/IP. Bueno, vamos a revisar, señores, ¿sí? Bien, vamos a hablar sobre la arquitectura de protocolos de TCP/IP. Recordarán, señores, en una de las clases nosotros hablamos sobre URL. Sobre URL, ¿alguien me puede decir de cuántas partes? Bueno, un URL tiene N partes, ¿no? Pero hay 3 partes fundamentales. ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero, por favor? Protocolo, dominio y la ruta. Ya. Apellidos. Rodríguez. Señor Rodríguez. Listo. ¿Otra persona también participó? Guamán. También Pinto. Guamán y Pinto. señor Pinto. Por favor, traten de participar, dado que no tenemos tiempo para la lección oral. Este es la unidad cortita, creo que el 26 o el 25 ya viene carnaval. Vamos a perder justo con ustedes un día de clase. Y la participación de ustedes, eso ya representa 20 sobre 20 en 20 sobre 20 en participación en clase o lección oral. Bien, señores. Bueno, arquitectura de protocolos de TCP/IP. Realmente el TCP/IP permite establecer una conexión entre 2 anfitriones. Es decir, los anfitriones, bueno, para el próximo semestre, para los que vienen, ya voy a poner entre paréntesis servidores. Ya, no. En este instante le voy a poner servidores, ¿sí?
servidores, listo. Entonces, este protocolo proporciona un transparente, fiable, permite transmitir o enviar la información desde un servidor hacia otro servidor. Esa es la función del protocolo de control de transmisión. Ahora, ¿qué es un IP? Señores, recordarán, hablamos también ya de la función de IP, pero en este caso, como el tema es arquitectura de protocolos, entonces vamos a hablar algo de IP. El IP, recordarán, señores, que nosotros, las personas en cualquier país, tienen un identificador único. En nuestro caso, el identificador único es la cédula. Y en otros países utilizan el pasaporte o cualquier otro documento que no le conocen con el nombre de cédula. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ustedes, ciertas personas están conectados al servidor de la empresa que ustedes firmaron el contrato para el uso de la Internet. Entonces yo tengo más o menos, están 39, de las 39 personas, al menos 5 personas estarán conectados al mismo servidor, al mismo, ¿qué nombre utilizan? Anfitrión. Pero otras personas a otros servidores, ¿sí? Entonces, el IP es un código de 4 grupos. En este caso tenemos el 192.50.160.01, pero hay otras formas de codificar. Pero a nosotros nos interesa es el último en este caso 01. Vamos a asumir que ustedes están conectados, somos 40 personas, entonces eso quiere decir, por ejemplo, el señor Aguirre tiene en la última, después del último punto, tiene 01, el señor Armas 02 y así sucesivamente. Señorita Llanes 45 y mi persona 46. El cambio es en el último número que indica quién es, o sea, ese número a qué cliente pertenece y quién es la persona que está utilizando ese cliente. Por ejemplo, vamos a asumir que generalmente en el último tiempo están utilizando pasquines. Por ejemplo, envía un pasquín, es posible detectar de dónde salió ese pasquín, aunque es un poco difícil, pero se puede, ¿sí? Ya, señores. Realmente, en la actualidad, contamos con 2 arquitecturas, el TCP/IP y el modelo OSI. Bueno, el modelo OSI primero sí, hay que indicar primero la arquitectura de protocolo TCP/IP está basado en un modelo conceptual en 4 capas conocido como modelo DARPA. Bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cuál es la función de estos 2 modelos y cuál es la diferencia entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. ¿Sí? Entonces, hay una organización que se llama la Organización Internacional de Estandarización, que se le conoce con el nombre de ISO. Ustedes van a utilizar ya en muchas materias
el formato OSI, la norma OSI que sé, pero en nuestro caso vamos a utilizar el modelo, digamos, eso es ISO, ¿no? International Organization for Standardization, sí, eso es ISO, pero nosotros vamos a utilizar el modelo OSI, que significa interconexión de sistemas abiertos. Esa es la diferencia, señores. Hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre ISO y un OSI. El OSI significa interconexión de sistemas abiertos. E ISO significa International Organization for Standardization, ¿sí? Ya. Aquí tenemos un video. Vamos a revisar, señores, ¿sí? Profe, disculpen, en el documento no hay ningún link del video. Perdón. En el documento no existe ningún link de algún video.
Señorita, sí está, sí está los dos videos. ¿Alguien logró escuchar el video? ¿Están escuchando? Sí, señoritas, por favor, yo estoy revisando, ahorita acabo de entrar a la plataforma modelo OSI, después dice explicación del modelo OSI, está en YouTube. Y el segundo es un resumen completo del modelo TCP/IP. Si está, señores, por favor. Por favor, vamos a escuchar los dos videos, ¿sí?
Bien, señores, terminaron, ¿no? Terminaron de escuchar y ver los dos videos. De mi parte, solo el primero, Inge. Ah, ya, listo, listo.
Voy a realizar un resumen ejecutivo. La diferencia entre la capa OSI y la capa TCP/IP. Tanto en el video como en el documento que ustedes lo están utilizando, la capa OSI determina, o el autor que desarrolló el modelo OSI determina en 7 capas, mientras el autor que desarrolló el modelo TCP/IP determina 4 capas, pero tiene el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada, y realizan las mismitas o las mismas actividades los dos modelos. Generalmente cuando, por ejemplo, hay un grupo de personas que están trabajando en una empresa, son 5. Y luego dicen, bueno, nosotros los dos nos separamos, pero vamos a comercializar la misma línea de productos. Entonces simplemente es una copia, ¿no? En el modelo de aplicación de OSI, en la parte de aplicación, estamos nosotros. Dado que proporciona la interfaz para que las aplicaciones tengan acceso a la red. Y en una de los videos utiliza como el medio de transporte una nave. Pero es simplemente como ejemplo. Ellos determinan que en la capa de presentación permite a los clientes usar una sintaxis común. En la capa de sección, digamos de sesión, asegura una comunicación fluida entre clientes. La de transporte no es nuevo para nosotros, es transportar, es enviar la información de un anfitrión hacia otro anfitrión, o de un servidor hacia otro servidor, o de un servidor hacia los clientes y de los clientes hacia el servidor. De igual manera, la capa de red simplemente agrega la dirección y garantiza la entrega de conexiones confiables. Es decir, la red es una infraestructura conformada por 2 elementos, que son el hardware y el software de comunicaciones. Luego tenemos vínculo de datos. Prepara los paquetes para enviar la información desde el emisor hacia el receptor. La capa física, está el hardware, señores. Recordarán, señores, alguna vez hablamos con ustedes, en la capa física están los servidores de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Y nosotros, señores, estamos en la capa de aplicación. Es decir, en la capa física están los servidores físicamente. En la ESPE tenía, no sé, ya por el problema del COVID, yo en mi caso me voy a la ESPE solo una vez a la semana, entonces tenían 5 servidores, a lo mejor compraron otros servidores. Lo que se ve realmente es la primera capa, la aplicación que estamos nosotros, y la capa física donde dan los servidores. Bueno, en la capa de red físicamente se ve el cableado,
pero el cableado solamente en el centro de cómputo. Pero ya luego utilizan otros medios de transmisión, que más adelante lo vamos a ver. Tienen la red, pero físicamente requieren de un medio de transmisión. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice el modelo TCP/IP. Entonces, el modelo TCP/IP lo que realiza es unir las capas 5, 6 y 7, las tres capas, unirlas y para ellos esa es la capa de aplicación. Transportes es similar, no hay ningún cambio. En red utilizan la palabra internet, que es lo mismo. Enlace de datos y física. Acceso a la red. No sé, yo aquí en este caso en TCP/IP, si le conociera o si yo lograra contactarme con el creador de la capa TCP, le recomendaría que lo cambie el nombre, acceso a la red. Lo diría acceso a la red y a la arquitectura física, porque realmente el acceso a la red no cubre, porque en la siguiente capa, en la capa 3, está la internet. Bien, señores, pero realmente las dos capas, cumplen las mismas funciones. Entonces, la capa de aplicación representa datos para el usuario, más el control de codificación y el diálogo. Entonces, nosotros estamos, señores, en la capa de aplicación. Pero la información que la estamos viendo nosotros en el modelo TCP/IP está en el acceso a la red, es decir, está en la ESPE. Y en la capa de OSI está en la capa física, en la capa 1, en la capa física. Ahora, ¿el por qué? Porque yo subí el programa, el documento al servidor que se encuentra en la ESPE. Esa es la razón, el por qué. Estamos nosotros al tanto que la información, o sea, el documento que la estamos utilizando está instalado en el servidor de la ESPE, en TCP/IP, que está en el acceso a la red, y nosotros estamos en la capa de aplicación. El resto de capas, tanto en OSI como en TCP/IP, para nosotros es transparente. Pero nosotros que estamos al tanto de que existen esas capas, en nuestra mente dice sí, nosotros estamos en la aplicación, pero para poder obtener o para poder abrir el archivo que estamos utilizando, pasa por la capa de transportes y por la capa de internet. Vamos a asumir que no tienen ustedes internet, o la ESPE no tiene internet, entonces no vamos a poder utilizar este documento. Entonces yo lo haría es de enviar la información al correo de ustedes. Entonces allí lo podrían abrir ustedes. O al correo personal de ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, señores. Vamos. Profe, disculpe. Sí, La numeración descendente del modelo sí tiene que ver con el orden en el que recibe el cliente. Perdón. ¿La numeración descendente del modelo sí tiene que ver con el orden en el que recibe el cliente o por qué está numerado de forma descendente? La numeración en OSI. Ajá. En OSI tenemos el 7, la presentación es la misma, debe ser la misma la numeración. Caso contrario,
caso contrario, no se cumpliría. Por ejemplo, en la aplicación, la numeración es 4, pero estamos al tanto que en el modelo TCP, en la capa 4, están las capas 5, la capa 6 y la capa 7. Y en la capa 1 del TCP/IP están las dos capas, la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI. ¿Sí? Es que en el video aparecen las capas, digamos, como primera aplicación, presentación, pero aquí se le enumera de forma descendente, es decir, 7, 6. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. O sea, depende del autor, o sea, depende del autor porque en el video es otro autor y en este caso específico no determina este autor la numeración, ¿sí? Pero realmente la numeración debería coincidir con la numeración de la capa OSI. Entonces, en este caso tenemos la capa OSI de 7. Ahora, si otro autor dice, bueno, para mí, la capa aplicación es 1, luego 2, la última capa 7, entonces en el modelo TCP/IP, entonces la capa 1, la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI está en la capa 1 de la aplicación. El modelo la capa 4 está en la capa 2 de transporte, y la capa 3 está igual, y la capa enlace y física está en la capa 4. Entonces, como aquí no están numeradas, entonces asumimos está la capa 4, la capa 3, la capa 2, la capa 1 en el modelo TCP/IP. Ahora, si nosotros invertimos, que otro autor dice, no, para mí 1, 2, 3, hasta 7. 7 la numeración es física. Bueno, la numeración realmente no juega un rol, pero sí los nombres, o sea, los nombres sí son importantes, ¿sí? Porque cada capa cumple una función específica. Ya, buena su pregunta, ¿sí? ¿Cuál es su apellido? Calama. Señorita Calama. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Ya listo, señorita, vamos con la otra pregunta. En la capa de transporte del modelo OSI, en el segundo video decía que se realiza del servidor web al cliente, pero también se podría realizar entre servidor y de cliente a servidor web. Sí, justamente, mire, en el mensaje, digamos, en el modelo TCP/IP, en el video, recordarán, hay un balón, puedo decir, que se ve los continentes y el mar, y a la derecha está el servidor, y le ponen el nombre del servidor web. Y en la mitad está el mensaje encapsulado, y a la derecha está el cliente web, ¿sí? Entonces, tanto en el modelo OSI como en el modelo TCP/IP, la información es bidireccional. En este caso, mire, estamos utilizando uno de los modelos. Entonces, la comunicación es bidireccional. Y
Recordarán ustedes, en una clase hablamos que el servidor se le dio ese nombre porque él realiza servicios o entrega servicios a los clientes. O sea, el cliente, por ejemplo, dice, quiero imprimir y quiero utilizar una impresora que está en red. Entonces el servidor le autoriza, dice, sí, puede imprimir. O sea, es decir, hay una comunicación a través del sistema operativo entre el servidor web o servidor de archivos. Recordarán, tenemos, digamos, existen varios tipos de servidores. Entonces la comunicación, señores, es bidireccional, señores. ¿Sí? ¿Cuál es su apellido de la pregunta? Infante, profe. Señorita Infante. Ya, señorita, listo. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Sí me escucha? Sí, la escucho, sí. Ya, lo que viene siendo el momento de la presentación y lo que es dentro de la codificación, ¿cómo sería más o menos o con qué tipo de lenguaje sería? Porque algo mencionaba del código binario. Bien. Tanto la persona que se encuentra, porque hay una persona que está administrando el servidor, pero no siempre, porque los servidores están en cuarto frío y nosotros estamos en un ambiente que hace, en mi caso, bastante calor. Entonces, aquí se cumple recordarán ustedes, en el colegio y en el prepo también vieron la informática. Entonces, nosotros, los seres humanos, utilizamos el sistema binario. Y todos los países, no todos los países, el grupo de países tienen el lenguaje, en nuestro caso, los de Iberoamérica, castellano, y los rusos en ruso, y los americanos, los ingleses en inglés. Entonces, toda la información usted ingresa a través del teclado, y esa información se transforma en ceros y unos, y por los canales se van en 0 y 1 empaquetados, encapsulados, y al otro lado debe existir, a ver, de la parte del servidor o en la parte del servidor, ingresamos nosotros en castellano algún mensaje, un archivo, ese archivo en el servidor está que lo transforma en ceros y unos, envía en ceros y unos, pero al otro lado debe existir o existe un dispositivo que le transforma ceros y unos a cualquier idioma, o sea. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, señores? Sí, gracias. ¿Ya cuál es su apellido? Pinto. Keila. Señorita Pinto. ¿Alguna pregunta más, señores? Caso contrario, pasamos. Bien, señores. Esta es la parte fundamental, señores. Bueno, aquí en la realidad lo que viene es la explicación de las capas y al último viene una aplicación de servidor, justo lo que nosotros estamos hablando. Está el servidor, están los clientes y hay un video. Por favor, revisen ese video. Si no hay preguntas, pasamos a otro documentico que se llama medios de transmisión. Bueno,
medios de transmisión de datos o medios de transmisión de información. Ya. Entonces, señores, el ejemplo del video utilizan, según el video, utilizan la palabra carta y también utilizan el icono de una nave, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando en el primer, en el tema modelos OSI y modelos TCP/IP. Hablamos sobre la información. Puede ser transmitida o enviada de un hosting hacia otro o de un hosting hacia los clientes y los clientes hacia el servidor. Es bidireccional, es multicanal. Pero nosotros comenzamos con una sola dirección, luego bidireccional, pero el problema se generaba el choque de información, se puede decir. Pero en la actualidad estamos hablando de multicanal, ya no hay ese problema. Ya no hay ese problema, señores. Entonces vamos a hablar ahora de los medios de transmisión de información. Ahora, ¿para qué se utilizan los medios de transmisión? Es para enviar la información. Por ejemplo, para enviar la energía desde ¿cómo se llama? La cascada de Agoyano, ¿no es cierto? En Baños, ¿no es cierto? Y están al tanto ustedes del proyecto Coca-Cola Sinclair, creo, ¿sí? Entonces, transmiten los voltios, vamos a asumir, envían a Quito y de Quito hacia Guayaquil. Entonces, están los postes, no sé, realmente estarán los postes a una distancia de cada 500 metros, de 50 metros, pero si ustedes se van por la región interandina, Guayaquil, o por Santo Domingo a Guayaquil, entonces van a ver que están los postes. Entonces, eso es un medio de transmisión. Bien, pero no sé, en algún otro planeta a lo mejor ya no están utilizando un medio de transmisión físico para enviar la energía, ¿no? A lo mejor están utilizando solo energía solar. Puede ser, ¿no? Entonces, pero en el campo de la informática, si la información, si los equipos, si los anfitriones están a una distancia de 500 metros o de 1000 metros, pueden utilizar cables. Pero si, por ejemplo, en las elecciones para enviar la información, el conteo de votos de Guayaquil a Quito o de cualquier otra provincia o de cualquier otro cantón, lo realizan utilizando un medio, pero ese medio no es un cable, es otro medio que más vamos a hablar. Bueno, en general se divide en dos, medios guiados y medios no guiados. Los medios guiados o los medios de transferencia o los medios que se utilizan, cables, entonces ese es el medio de transporte, es el elemento o el componente o el cable físico. En otro caso ya utilizan otro tipo de medios de información, ¿sí?
Entonces, señores, vamos a ver aquí, hay un video, señores. Sí, lo ven un video, señores. Vamos a revisar, ¿sí?
Bien, señores, revisamos los 3 tipos de cables. Estos 3 tipos de cables tienen ventajas y desventajas. El primer cable que es par trenzado sin blindaje. ¿Cuál es la diferencia con el par trenzado blindado? Es que el par trenzado blindado tiene doble protección. Entonces podemos ver físicamente, digamos, no físicamente en el video, tanto en el video como en el documento, hay una clara diferencia entre el STP y el UTP. Comenzamos nosotros utilizando el UTP, pero en la actualidad ya casi no están utilizando lo que están utilizando las personas que se dedican al cableado de datos, que al inicio, que en el siglo pasado, cuando tenía la edad de ustedes, o más antes, había solo cable de energía eléctrica. Entonces, en la actualidad ya hay también cable de datos. Estamos hablando de transmisión de datos por medios guiados. En la actualidad, están usando más desde el cable coaxial. El cable coaxial, en este caso, se utiliza tanto para la transmisión de información, pero como ustedes ven, la diferencia es bastante, dado que tiene 3 capas de protección. Con relación a la STP tiene también 3 capas, pero en este caso las capas son más resistentes y el cable como tal es de cobre. Entonces estamos hablando ya en cuanto al factor velocidad, es de mayor velocidad. En la actualidad es la fibra óptica el medio de transporte que se utiliza en la mayoría de los edificios, dado que en otros países están hablando ya de edificios inteligentes. Edificios inteligentes implican, por ejemplo, usted renta un departamento o se compra un departamento o una casita, ya tiene todo la infraestructura tecnológica para conectar su televisor y utilizan el mismo cable tanto para la energía y para para la transmisión de datos. Pero en nuestro caso utilizamos desde la fibra óptica, por ejemplo, desde el poste al módem, tenemos otro tipo de cable, y el cable de fibra óptica en mi caso está desde un dispositivo que se utiliza para unir el cable externo que viene del poste, y ese cable utilizan la fibra óptica específicamente desde un dispositivo hasta el hub. Pero ya en las
empresas ya utilizan otros medios de transmisión que son los medios no guiados. Por ejemplo, hablaron de ondas de radio, de microondas, microondas terrestres, microondas satelitales, de infrarrojos. Aquí es fundamental diferenciar que las podemos tomar como base, por ejemplo, bueno, aquí ustedes no van a realizar el trabajo, pero podemos hacer un cuadro comparativo, primero entre la transmisión de datos por medios guiados y otros por medios no guiados. Y otro cuadro comparativo entre los tipos de cables, tanto en los guiados como en los no guiados. Depende, o sea, generalmente están utilizando el cable coaxial y también la fibra óptica, por cuanto hay mayor velocidad. Esa es la ventaja, pero la desventaja es que el costo aún es alto, pero a medida que avanza la tecnología en su desarrollo, en su progreso, entonces vamos a llegar a un punto de que ya no la fibra óptica tenga el valor que nosotros pagamos. Y la ventaja es que hay mayor velocidad en la fibra óptica. Esa es la razón, el por qué están utilizando la fibra óptica para transmitir la información de un continente hacia otro continente, es la fibra óptica. También en el video, aunque no está aquí en el documento, la transmisión de datos, yo siempre utilizo el término unidimensional, bidimensional con pausas y bidimensional sin pausas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La unidireccional puede enviar la información de un solo lado, pero para la próxima ya voy a borrar esto unidimensional en la actualidad. Por ejemplo, en el video determina, por ejemplo, de un canal hacia un periodista como tal, puede comunicarse. ¿En qué consiste la bidimensional? Simples. La bidimensional simple significa que el emisor envía información y el receptor recibe la información y puede él contestar. Pero paralelamente pueden estar conversando, o sea. Pero como la velocidad de transmisión es en nanosegundos y nosotros no nos percatamos. Es como que nos permitiesen, digamos, la comunicación full duplex, ¿no? Entonces, en el HAL duplex, entonces en este caso hay la transmisión por el mismo canal, porque por el mismo canal hay la transmisión, pero en diferente tiempo. Ahora, el full duplex, eso quiere decir que hay físicamente o lógicamente dos canales ya, que paralelamente pueden enviar información o pueden estar en una conversación, ¿sí?
Esa, ¿qué más podemos? Bueno, podemos hablar, realmente aquí está determinado en la evolución de los cables, por ejemplo, el par trenzado, comenzamos, luego el UTP, luego el STP, estamos en el coaxial y la fibra óptica. Esa es la evolución. Evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Siempre las últimas versiones tienen un costo más alto, pero en cuanto a la velocidad supera las anteriores, o sea, debe haber alguna diferencia, ¿no? También en los no guiados ya depende, por ejemplo, una persona común y corriente no requiere, pero si tiene algún negocio, por ejemplo, en este caso sí, el Estado como tal sí lo requiere. Los gobiernos locales también requieren ya de los medios de transmisión no guiados. Bien, señores, voy a pasar lista. Ya no se nos va el tiempo. Pensaba hablar algo de seguridad informática, pero para el jueves voy a subir ya unos 2 archivitos para ver si revisamos estos 2 archivitos. Voy a pasar lista, señores, ¿sí? Inge, disculpe, Sí, dígame. ¿existe la posibilidad de que nos diga quién tiene ya la nota de lo que es lección y participación, por favor? No le escuché, por favor. ¿Existe la posibilidad de que nos diga quién ya tiene nota con respecto a lecciones y participación? Ya, Gracias. un segundico. Vamos a revisar. Ya tienen nota las siguientes personas. Armas, Aymara, Calama, Carlosama, Chana Luisa, Guamán, Infante, Montalvo, Pinto, Andrés, Pinto Sánchez, Rodríguez, Vallejo, Llanes. Ya esas son las personas que tienen, sí. Y solicito que participen las próximas, ¿sí? Entonces vamos a pasar lista martes 31, ¿sí? Aguirre, por favor, contesten, ¿sí? Armas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes con todos, señores, ¿sí? Aymara. Presente, Inge. Caiza. Calama. Calderón.
Presente. Carlos Ama. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Un segundito, por favor. Estoy tomando ya registrando las asistencias ya en el sistema. Entonces quedamos en Carlos Ama, ¿sí? Casillas. Presente, buenas tardes. Castellano, buenas tardes con todos. Presente.